Hola, ¿qué tal, gente? En esta ocasión voy a hablarles del anime ruso First Squad, o traducido en español como el primer escuadrón o la primera escuadra. Rusia, sobre todo en su etapa de la Unión Soviética, colaboró con Japón en bastantes coproducciones, pero antes de eso voy a hablarles un poco del contexto de la animación rusa, o al menos de sus obras más conocidas y las que son relacionadas con Japón. Para empezar, voy a mencionar la serie de culto Nupugodi. Nupugodi es una serie que es algo similar a la trama de Tom y Jerry, pero muchos consideran que esta a su vez fue la inspiración para obras como por ejemplo Zootopia o Beastars, aunque a mi parecer no tienen mucho que ver estas tres obras. Aún así, la estética de Nupugodi hace que esta sea una serie muy recordada, sobre todo por su estilo de animación y diseño parecido al de Tex Avery, además de que resulta muy exótica al ser de origen soviético. Pero esto lo voy a mencionar más adelante. Otro personaje también creado en Rusia bajo la Unión Soviética es Misha. Misha es un personaje que tuvo mayor fama cuando fue puesto como mascota en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Este personaje a su vez apareció en Nupugodi y incluso tuvo su propia serie animada japonesa, producida por Nippon Animation. Otro personaje también de la Unión Soviética es Cheburashka. No sé si lo pronuncié bien, porque este personaje también se usa mucho para juegos de palabras y trabalenguas en Rusia. Este personaje fue tan famoso que tuvo un remake otra vez de un estudio japonés. A su vez, también fue mascota del equipo ruso en los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004. Así que Rusia está muy relacionado a Japón en este sentido. Ya tuvo bastantes obras y personajes que triunfaron ahí. Incluso tiene sus propios exponentes en la animación y su propio estilo. Para empezar, puedo mencionar animaciones como las de Anatoly Petrov o Alexander Petrov, ambos provenientes del mismo estudio, cuya técnica de animación está muy diferenciada del resto y que resulta única. En el caso de Alexander, incluso se podría considerar uno de los mejores animadores del mundo. Su animación sobre vidrio tiene años de trabajo en poder realizarse y se ve bastante increíble con un buen flujo de movimiento. Otro exponente sería Hendy Tartakovsky. Este es un animador ruso naciente en la Unión Soviética, pero con nacionalidad estadounidense. Igualmente, la estética de sus obras se asemejan mucho más a los típicos estilos de la Unión Soviética. Para mencionarles esto, les aclaro que existen géneros como por ejemplo la ciencia ficción soviética y la fantasía soviética. En el caso de Hendy Tartakovsky se nota mucho el estilo de ciencia ficción soviética, donde está todo muy limpio, ordenado, casi sin cables y con energía que provenga de alguna fuente nuclear completamente sustentable y hasta cierto punto infinita, justo como era el ideal de la época. Hay otras obras que tocan mucho el tema de fantasía y ciencia ficción soviética, por ejemplo videojuegos como la saga de Metro y la saga de Stalker, obras que recomiendo mucho si se quieren alejar de los típicos juegos japoneses o estadounidenses. Pero ya yendo a este punto y siguiendo hablando de la Unión Soviética, aquí llega la parte del video donde les vengo a hablar de la obra principal. First Squad es un anime hecho por Japón, pero producido por Rusia, y que cuenta una historia que sucede durante la Guerra Mundial, cuando Alemania había ocupado casi toda Europa y los únicos que resistían eran los soviéticos. Este anime trata mucho de esos mitos de ocultismo y sectas que existían en ese momento, sobre todo por parte de los nazis.
En cuanto a los soviéticos, ellos tenían un grupo llamado la Sexta División, donde entrenaban a jóvenes con capacidades extrasensoriales. Estos jóvenes tenían un enlace psíquico entre ellos, pero fueron casi en su totalidad exterminados. La única sobreviviente es Nadia, que prácticamente no se acuerda nada de los sucesos de su vida. A su vez, los nazis tienen su propia arma. A través de la magia negra intentan llamar a un antiguo caballero de la orden, o sea, un cruzado, para que los ayude contra su enemigo en común, que son los rusos. El caballero acepta esto y por eso Nadia, con sus habilidades sensoriales, es la única que puede prevenir este suceso determinante. A mí me gusta mucho que combinen esto de los mitos que tal vez pudieron ocurrir en el mundo real, aunque sea en el consciente de algunas personas, porque en ese momento se creía mucho en la magia o el espiritismo y en otras cosas como las capacidades sensoriales y mentales de un individuo. Igualmente lo muestran como un suceso que ocurrió muy alejado de los hechos reales y que por lo tanto también cuenta con su veracidad histórica al representar verdaderos enfrentamientos entre nazis y soviéticos, y como cosas como los experimentos soviéticos y el ocultismo de alguna forma tuvieron cierta participación en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en este anime, donde lo muestran como un factor para resolver los hechos de una situación determinante, donde una sola persona puede cambiar el transcurso de toda una guerra. Para hablar más de la historia y de los personajes, a mí me gustaron muchos de los conceptos. Si uno nota los subtextos y entiende las referencias históricas, esta es bastante disfrutable y yo diría que tiene mucho potencial para una segunda parte. Entre los personajes que más recuerdo de la obra está el anciano brujo que sabía kung fu, las espías gemelas nazis y Nadia, la protagonista, que es bastante raro que tenga una espada japonesa, siendo que los japoneses en realidad estaban del lado de los nazis, pero creo que la pudo haber robado. Igual también es muy tonto que la dejen solamente con una espada, aunque tenga propiedades mágicas y mate demonios, y no le den ninguna pistola. De todas maneras, la serie es disfrutable a pesar de esos motivos, y yo quisiera ver más de este contenido ruso en un futuro, demostrando una vez más que Rusia es una gran potencia y que puede ser muy relevante en el mundo de la animación, el cine y el entretenimiento. Bueno, espero que les haya gustado este video y me despido por ahora. Chao.